Saludos amigos todos y bienvenidos a otro podcast más del Random 71, donde nada es cuestión de suerte. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es escritor, conductor, productor, lector de tiempo completo. Ha trabajado en todos los medios nacionales. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? No, pues muy honrado y muy agradecido, porque además somos casi paisanos. Me contabas ahora que tú creciste buena parte de tu vida, pasaste buena parte de tu vida en Torreón. Y fíjate que mi padre, aunque nació en Durango, se crió en Torreón y tengo muchísima familia y muchos amigos en Torreón. Entonces, hay un pedacito lagunero de mi corazón y y está muy contento de encontrarse con un paisano. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Nicolás. El honor es todo mío porque que me des la oportunidad de platicar contigo y aparte también compartimos estudios universitarios. ¿Tú Eh, también cometiste el error de estudiar ciencias de la comunicación? no, no ciencias de la comunicación, pero sí en la Universidad Iberoamericana, pero de Torreón. Ah, bueno, ¿y tú qué estudiaste? Comercio exterior y aduanas. No, pues tú sí eres gente de provecho. No te creas tanto, Nicolás. Pero bueno, Nicolás, comencemos por el principio. 14 de mayo de 1975 era del Distrito Federal, ¿no? Acá mero, así Ahora es. Ciudad de México. Así es. Sí. Así es, acá nací. Nací en el seno de una familia que, si bien llevaba un rato viviendo en la Ciudad de México, no era una familia chilanga. Ok. Bueno, del lado de mi abuelo materno eran de hecho venezolanos. Mi abuelo, Nicolás Vale Quintero, nació en Venezuela, en una localidad que se llama Los Puertos de Altagracia, que Uh-huh. vivió sobre todo en Maracaibo. Era un empresario de medios de comunicación, era radiodifusor, después editor de periódico, después teledifusor. Era un empresario de medios muy exitoso en su época, pero había pues tenido una vida complicada porque además era activo políticamente, y Venezuela es un país que tiene Okay. una historia política muy convulsa, como bien sabemos, en donde pues, ha habido muchas dictaduras militares, muchos golpes de Estado. Entonces, en medio de eso, pues terminó exilado en el país de su mujer. Mi abuela materna, Elvira Castilla, era mexicana, pero no era chilanga, era poblana, era de una población que ya no existe porque era un caserío de San Alfonso, Puebla. Mi abuela, pues había nacido en una familia próspera que vino a menos muy rápidamente por la revolución, cuando ella era muy pequeña. Entonces, en su infancia tuvo que lavar ajeno, que coser ajeno, hasta que pues descubrió que ella cantaba, y además de que cantaba era muy guapa. Entonces ganó un concurso en la radio y empezó una carrera en la música y en el cine, trabajando primero en la Ciudad de México, después en Nueva York. Estuvo trabajando en un mítico nightclub latino en el Village en Nueva York que se llamaba El Chico, Okay. y estaba firmada por una disquera, por Discos Peerless. Entonces iba de gira latinoamericana y pues se ligó al empresario venezolano que la contrató. Wow. Entonces, pues ya se retiró de la carrera artística, se dedicó a trabajar con mi abuelo en la radio y en la tele y en el periódico, y la familia había recalado en la Ciudad de México. Mi madre nació en la Ciudad de México en uno de tantos exilios, Uh-huh. pero creció sobre todo en Maracaibo. Y bueno, mi padre biológico andaba por ahí en aquella época, pero realmente no fue el padre que me crió, sino Ok. mi madre y mi padre biológico se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Y el padre que me crió, el padre con el que yo nací y que era lagunero, era Miguel González Avelar. Miguel González Avelar fue un escritor, un jurista Uh-huh. y un administrador público, alguien que se dedicó a la actividad política y de la administración pública durante muchos años, que venía de haber nacido en Durango, crecido en Torreón, llegado a la Ciudad de México. Su primera chamba había sido padrísima como secretario particular de Juan José Arreola, cuando Arreola era Uh-huh. director de la Casa del Lago. Entonces, Okay. bueno, pues era un hombre al que le interesaba mucho el mundo de la literatura también, pero le interesaba mucho el mundo de lo público. Él llegó a mi vida cuando yo era muy pequeño, cuando yo tenía 6 años, y entonces, bueno, pues este fue el entorno familiar en el que yo nací. Wow, wow. Gran historia. Entonces, tu papá era más bien como que
entrado en lo de contador público o No, 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 no? no, no. Él Él sí, trabajaba en el gobierno, era administrador público, trabajaba en ok, el gobierno, trabajó en el Infonavit, trabajó en la Secretaría de Educación Pública, ok. fue senador, fue diputado, en fin, Ah, ok, o sea, 100% dentro de la política y tu madre 100% dentro del medio de los artístico. medios de comunicación, así es. Wow, increíble. Eh, Corrígeme si me equivoco, tu mamá trabajaba en radio y ahí es donde tú a tus 14 años tienes tu primer empleo, se podría bueno, decirse de una manera. Sí, absolutamente. Mi madre, Tere Vale, es periodista, pues, se formó primero como psicóloga, como neuropsicóloga, Ujú, pero muy rápidamente recaló en los medios de comunicación y en el periodismo, y digamos, no solo como una reportera, una columnista, una conductora, sino también como alguien que pues dirigió empresas radiofónicas. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá era directora de una estación de radio, de ABC Radio, ya no ujú. sabía qué hacer conmigo en un verano, porque era yo muy gustoso, y entonces me dijo, pues, ¿por qué no te pones a trabajar? Y entonces, bueno, si era un empleo, no me lo pagaba la empresa, me lo pagaba ella de su bolsa, pero sí tenía yo un horario, tenía yo una jefa, que era la directora de producción de ABC Radio, Marta Sosa, Okay. no mi mamá, y unas responsabilidades. Entonces ahí empecé muy rápidamente como asistente de producción en la radio. Bueno, pues en una radio que ya no se parece nada a la radio de hoy, es decir, Nada. los anuncios pasaban en cartuchos, que eran como unos cassettes grandotes. Entonces había que rotular los cartuchos, había que ocuparse de la fonoteca, había que archivar los discos, había que rotular cintas, había que borrar cintas para que se reusaran. Se grababa en cinta de carrete abierto, como se ve Okay. en las películas. Se operaba en unas consolas de perillas, ahí aprendí también a operar radio, y a partir de eso yo en aquella época no sabía que me quería dedicar a escribir y a la comunicación, sino pensaba que quería ser hotelero. Yo no sabía que yo no quería ser hotelero, sino que me inspiraban, digamos, en términos literarios, las historias de los grandes hoteles. Pero entonces grabé un demo rápidamente para hacer unas capsulitas sobre historias de los grandes hoteles y los grandes restaurantes del mundo, que me gustaba mucho investigar y escribir. Y había tenido chance de viajar algo, y algo conocía, y lo que no conocía lo leía, y pues empecé a hacer esas colaboraciones. Entonces muy rápidamente tuve en paralelo una vida a cuadro, es decir, al aire, Ujú. haciendo yo mis cápsulas y haciendo la locución de esas cápsulas, y una vida del otro lado del vidrio produciendo, primero como asistente de producción y ya luego trabajando en forma en el área de producción de ABC Radio, en donde, bueno, pues tuve experiencias muy privilegiadas, como que me tocara trabajar con Juan José Arreola, con Carlos Monsiváis, con un entonces muy joven Cuauhtémoc Medina, con un entonces muy joven Juan Villoro. En fin, era una estación de radio de perfil cultural, y fue muy estimulante trabajar con muchas figuras que desfilaron por ahí. Oye, Nicolás, bueno, entonces, de ahí, tu amor, bueno, le quiero llamar amor, me gusta la palabra, tu amor a la lectura viene antes de conocer a todas estas grandes figuras de la literatura Sí. o comenzó con ellos de empezar a escucharlos o... No, comenzó con la biblioteca de mi casa, que era una buena biblioteca, no Uh una una muy buena biblioteca, es decir, había una habitación en la casa que era conocida como la biblioteca, pero nada -huh. más era una habitación de muy buen tamaño, es decir, no es que tuviera dos pisos, era una casa Claro, en donde claro. había libros. Y era una casa en donde se compraban revistas, y era una casa en donde había periódicos, y es una casa en donde había una tele, y yo tenía acceso irrestricto a todo, y eso lo agradezco enormemente. Es decir, pues a mí me decían, pues ahí está la biblioteca, y si quieres leer un libro, léelo. Y ese libro podía terminar siendo Eric Fromm o Sigmund Freud, o una novela de Víctor Hugo, o una novela popular de Irving Wallace, o las vidas de los santos de Butler. Es decir, Uh -huh. yo tenía acceso a todos los libros que había en esa casa y podía hacer con ellos a mi antojo. Eso lo agradezco mucho. Dedicándose a mi familia a lo que se dedicaba, pues llegaban varios periódicos a la casa.
periódicos de izquierda, de derecha, de centro, llegaba desde el Nacional hasta el 1+1, hasta el Excelsior, hasta el Heraldo, y yo tenía acceso a leerlos todos. Nos gustaban mucho las revistas, entonces llegaba desde Nexos hasta Vanidades, hasta Ciencia y Desarrollo, hasta Teleguía, y yo tenía acceso a todas y a los Playboys de mi papá también. Y yo tenía acceso a la tele, nunca nadie me censuró ni me escatimó horas de tele. Entonces yo podía ver películas de Tarkovsky en Canal 11 a las 11 de la noche o a Chespirito. Y todo mundo me alentaba a ver lo que yo quisiera, a leer lo que yo quisiera y a discutirlo, a platicar de hecho. Y eso yo creo que fue una experiencia muy formativa que yo le agradezco muchísimo a mi familia, el no haberme coartado el acceso a ningún estímulo cultural nunca y al verme al revés, animado a discutirlos, a reflexionarlos, a conversar al respecto. Te criaste en un ambiente total de libertad de expresión en el cual, bueno, la palabra es lo más importante y el tener dos pensamientos distintos para llegar al final bueno, pues a un fin común, ¿no? Qué interesante, digo, qué padre que lo tuviste, esa libertad. Sí, y déjame echarte un tercero, que fue mi abuela. Pues mi abuela había sido cantante, había sido actriz, después había sido empresaria de los medios de comunicación junto con mi abuelo y me había dado pues, una ética del trabajo muy sólida por una parte y por otra parte una relación con el mundo de lo escénico, que también forma parte de mi chamba. Entonces, sí, mis dos padres y mi abuela fueron muy formativos los tres para mí, fueron muy libertarios, me dejaron hacer, leer, ver lo que yo quisiera y yo agradezco enormemente esa influencia. Sí, claro, y bueno, regresando un poquito a lo que me comentabas, entonces, eras el influencer de la época al tener la apertura de platicar, de hoteles y viajes y de lo que a ti te gustaba y te daban la oportunidad de hacerlo, que es lo que hacen ahorita pues muchos jovencitos que van viajando y platicando sus experiencias. Tú tuviste la oportunidad de hacerlo desde muy joven por la radio, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar, sí, tuve la oportunidad de abrevar algo de eso, de usar algo de eso, pero en realidad lo que yo hacía, y yo no me daba cuenta todavía, pues era una primera chamba, a mí me gustaba contar historias. Esos entornos me entusiasmaban para contar historias. Pero conforme pasaron los años, pues digamos, el interés por los hoteles y los restaurantes se fue menguando, el interés por la historia siguió muy presente y el interés por las historias siguió muy presente. Es decir, lo que yo quería hacer con ese ejercicio no era tanto decir, yo estuve aquí, miren qué cool soy, que he estado acá o allá, sino más bien lo que me interesaba era las historias de cómo se habían construido esos lugares, quién había pasado por ahí, qué hechos históricos habían acontecido ahí, qué pasaba con el estilo arquitectónico, qué pasaba con el contexto social. Es decir, me llamaban muchísimo la atención todo lo que giraba en torno a un establecimiento público de este tipo. Es decir, pues de pronto leer la historia de que cuando el Hotel Palace de San Francisco se incendió en 1907, en medio de los escombros y del fuego, Enrico Caruso, que estaba alojado ahí, empezó a cantar ópera para probar su voz y para probar que no había perdido la voz en ese trance, pues me pareció absolutamente fascinante. O de pronto saber que a partir de las experiencias de Liza Minnelli cuando era muy chiquita y su mamá Judy Garland estaba actuando en Nueva York y su papá Vincente Minnelli, el director de cine, estaba en Hollywood y ella la dejaban un poco abandonada y al garete por todo el Hotel Plaza de Nueva York y a partir de eso su madrina escribió la serie de libros infantiles que se llaman Eloís, que son la historia de una niña suelta en el Hotel Plaza de Nueva York. Esas historias me gustaban mucho. Es decir, lo que me gustaba mucho era
todos esos fantasmas, todos esos mitos, todas esas anécdotas que rondaban en torno a la vida de los grandes hoteles y de los grandes restaurantes. Y lo de los hoteles y los restaurantes se me quitó pronto, es decir, son entornos que todavía me parecen muy seductores, pero son Claro. unos entre tantos, digo, también me seducen mucho los teatros o los cines o las salas de ópera o los rascacielos, pero lo que se quedó conmigo fue la gana de hacer esas investigaciones históricas y de contar esas historias. Ok, Nicolás. Oye, Nicolás, ¿cuándo es tu primera oportunidad o cuándo decides? Bueno, estudias en la Ibero Comunicación, me imagino que ahí tuvimos yo le llamo fortuna que la Ibero siempre fue muy abierta en darnos oportunidad a experimentar, a tratar, a trabajar, comparado con otras universidades. ¿Correcto? Te platico un poquito, yo siempre fui muy deportista. Yo jugaba fútbol americano para el TEC de Monterrey, pero estudiaba en la Ibero. Ok. Y me Y la Ibero ofrecían, te dejaba. sí, claro, la Ibero no, pues ya sabes, ellos, total libertad, nosotros no vamos a apoyar deporte, violencia, y no, nunca vamos a hacer un equipo aquí de fútbol, porque éramos varios compañeros que jugábamos en el TEC, y me ofrecían beca en el TEC para irme a jugar y todo, y yo nunca lo acepté, porque siempre fui más al lado humanista o jesuita de la Evo, o lo que creía en ese momento, que fue lo que me convenció a estar en Libero. ¿Cómo fue el estudiar comunicación en Libero o cómo lo manejabas en tu época? ¿Tenían los medios que tenían ahorita? O, digo, no, no lo mismo, ¿verdad? Pero para la época. A ver, te cuento un poco, toda esa historia es una saga, digamos, complicada. Lo primero es, yo salí de la prepa con una gran crisis de orientación vocacional. Ok. Es decir, yo no sabía qué quería hacer. Yo quería hacer cine, o al menos una parte de mí quería hacer cine, pero pues, no habría en las escuelas de cine de la Ciudad de México, el CCC y el CUEC, en el momento en el que yo quería ingresar, había que esperar un semestre. Entonces, y eso le sirvió a mi papá de pretexto para convencerme de que estudiara yo Derecho. Entonces entré a Derecho, porque me dijo, primero, tú estudia una carrera que te da una formación universal y ya luego estudias lo que tú quieras. Entré a Derecho y me la pasé muy mal. En la Ibero también, duré 3 semanas en Derecho y dije, yo no puedo con esto, y háganle como puedan y ya me voy. Entonces finalmente sí me eché un semestre sabático por haber perdido ese semestre, y en ese semestre empecé a tener una gran crisis vocacional que me hizo pensar en arquitectura, psicología, ciencia política, relaciones internacionales, y hasta que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te dedicas ya a la comunicación desde los 14 años, lo que haces bien es escribir, lo que lo que se ha dedicado tradicionalmente esta familia desde hace 3 generaciones es a la comunicación, ya estudia comunicación. Entonces estudié comunicación y la carrera no me gustó. Es decir, sentía yo que aprendía poco, me faltaba peso teórico en la carrera, sentía yo que estaba demasiado concentrada en lo práctico. Yo lo práctico ya lo estaba viviendo en la radio, en donde trabajaba desde los 14 años. Entonces, estudié 7 semestres de comunicación, y después de esos 7 semestres de comunicación dije, creo que me quiero cambiar de carrera. Estaba yo muy loco, ¿a quién se le ocurre cambiarse de carrera a los 7 semestres? Pero pues me dejaron cambiarme de carrera y me cambié a ciencia política también en la Ibero. Ok. Y entonces estudié 5 semestres de ciencia política. Y ahí me pasaron dos cosas. Me enamoré, me peleé con mi familia y me fui a hacer política. Me fui a militar en un partido político. Y entonces a partir de eso, pues dejé trunca ciencia política. Entonces yo me iba a graduar, según yo, de las dos carreras con una sola tesis, y acabé estudiando, ahorita te voy a decir, 12, 13 semestres y no graduándome de ninguna. O sea, yo creí que eras graduado de la Ibero, no, no terminaste nada. Bueno, no necesitas terminar nada, estudiaste todo de todo.
Pues estudié muchas cosas, pero nunca me titulé, lo cual no ha dejado de ser un problema cuando después he sido maestro universitario durante mucho tiempo, sobre todo Sí, en centro de diseño, cine y televisión. Digamos, tengo por fortuna alguna experiencia curricular que me permite acreditarlo y que me lo validen, pero sí. siempre alguien tiene que prestar la firma como profe porque no me titulé. Llevo mi Cardex y todo, con Wow. chorros de materias, pero no me titulé. Oye, Niños, no hagan esto en casa. in- increíble. Sí, bueno, y tampoco, pues que eran, me imagino que eran lo mismo, 9 semestres, o sea, para Eran nueve graduarte. semestres Te y yo acabé faltaron haciendo dos. tres, no, yo acabé haciendo 13. Sí, me faltaron dos de Ajá, comunicación, pero acabé acudiendo a la universidad durante 13 semestres. Una ajá. persona loca. Esas cosas las hace uno cuando es joven. Por eso es una muy mala idea para tomar esas decisiones. Una muy mala Claro, edad, claro. digo, para tomar esas decisiones. Cuando te vas a ciencias políticas es cuando tratan de iniciar el democracia social o ese era el nombre del partido, ¿no? ¿O estoy Es muy equivocado? correcto, es Era correctísimo. Fue democracia social, ¿verdad? Sí, sí. democracia social, un poquito después. En el año 2000, en el año 99, para ser exactos, un grupo de amigos, un grupo de amigos más o menos de mi edad, algunos de los cuales son, digamos, personalidades conocidas hoy, Ricardo Rafael de manera muy destacada, Jorge Javier Romero, José Buendía, algunos otros, estaban fundando un partido político que buscaba ser, bueno, me acuerdo que Jorge Javier tenía una idea que me parecía muy simpática y muy, muy buena definición de lo que queríamos ser como partido político. Él decía, yo quiero hacer un PAN de izquierda, es decir, lo que él Ok, imaginaba era un partido político que no tuviera una visión clientelar, que no estuviera contratando, digamos, voluntades a través de dar despensas, de dar prebendas, de dar aparatos, sino un partido ciudadano, pero un partido ciudadano de corte socialdemócrata, con ok. una idea de apuntalar la construcción de ciudadanía, de fomentar el desarrollo institucional, el Estado de Derecho, que tuviera al mismo tiempo de manera conciliada una visión seria de la política social en un estado de bienestar, pero que al mismo tiempo, pues digamos, comprendiera el libre mercado y la globalización y de manera muy importante, un partido que defendiera los derechos de las minorías sexuales, étnicas, religiosas, generacionales, de género, etcétera. Entonces a mí me entusiasmó mucho el proyecto. Yo dije, yo no me quiero perder esto generacionalmente, pero no es que yo quisiera ser un político, es decir, a mí nunca me interesó hacer carrera política. Me Ok. interesaba estar ahí, trabajar ahí, contribuir a construir eso. Entonces yo trabajé durante, bueno, milité en Democracia Social, formé parte de su comisión ejecutiva, de su consejo político, era yo el subsecretario de imagen institucional, me tocó encabezar, digamos, todos los trabajos de comunicación del partido, es decir, yo tenía un jefe que era el jefe de imagen y medios, entonces él le tocaba toda la parte de prensa, pero también toda la parte de la campaña publicitaria y a mí me tocó encabezar toda la parte de la campaña publicitaria de Democracia Social cuando Gilberto Rincón Gallardo, uno de los grandes nombres de la historia, no solo de la izquierda, sino de la política mexicana, fue candidato a la presidencia y fue una Ujú. experiencia inolvidable para mí. Y ganan gracias a esa elección, ganan su registro como partido, ¿no? No, señor. Gracias a esa elección nos quedamos a 3 centésimas de tener el registro como partido. A tres Uno, centésimas. el, No. se necesitaba el 2% para tener el registro y tuvimos el 1,97% de los votos, lo cual fue muy terrible, muy trágico. Curiosamente, lo que sí logramos fue tener 3 diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo que es el Congreso de la Ciudad de México, y Ujú. que aquí se pasara la ley de sociedades de convivencia, el antecedente del matrimonio igualitario, Sí. en el órgano legislativo de la Ciudad de México, gracias a la fracción de Democracia Social, pero no tuvimos el registro. De hecho, por eso ahí terminó el proyecto. Hubo otros intentos por reconstruir políticamente ese proyecto. México Posible fue a lo mejor
el más famoso de ellos. Yo creo que hoy en una parte de Movimiento Ciudadano vive parte del espíritu de ese proyecto, pero no, ese proyecto ahí quedó. Nos dispersamos, algunas amistades se conservaron, algunas otras no. Yo creo que todos tratamos desde nuestra trinchera de luchar, digamos, por la diversidad y por una idea de construcción de ciudadanía que nos era muy importante, y por un México de ciudadanos corresponsables, y lo hemos hecho de distintas maneras, escribiendo en los medios de comunicación, organizando foros, pero la aventura política terminó en 2000, era una elección súper polarizada, pues fue la elección que llevó a Fox a la presidencia, era una elección en donde la prioridad en la agenda, y se entiende perfectamente, era sacar al PRI de los pinos, y por Claro. desgracia pues no nos dio para tener el registro en esa elección. Yo tenía otra idea, creí que lo habían logrado y lo habían perdido después, 3 años después, pero wow, No, por desgracia no se logró. y ahora lo que se ensucia ese movimiento con todos los panistas que se salieron y ahora están con Morena, ¿no? Que ahora resultaron. Yo creo que se descompuso mucho la vida política mexicana todos estos años. Yo creo que la clase política mexicana pues es de una muy baja calidad actualmente, y creo en efecto que la visión de mundo centralista y alrededor de una figura providencial de Morena, pues es muy peligrosa. No son tiempos en los que se me antojara hacer política partidista, para serte franco. Termina Democracia Social y te retiras bueno, no totalmente porque sigues escribiendo, exponiendo tus ideas y todo eso, pero lo que es de formar parte de un partido político. Por completo. Aunque eso no significa que no sea yo activo políticamente. Te cuento dos experiencias. Una fue en el año 2018. Ricardo Anaya invitó a Raúl Padilla, un querido amigo y mi jefe en la Universidad de Guadalajara y en la Feria Internacional del Libro a la fecha, a coordinar su proyecto cultural, y Raúl Padilla me invitó a encabezar los trabajos de redacción de esa plataforma cultural de la candidatura de Ricardo Anaya, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, y me tocó, y fue un gran ejercicio que compartí con gente de primera, con Sergio Ramírez Cárdenas y con Ana Elena Malé, desarrollar un proyecto cultural, creo que sólido, es un proyecto del que yo me siento orgulloso, para México bajo la égida de Raúl Padilla. Y ahora recientemente he estado, pues digamos, por amistad, por cercanía personal, colaborando muy de cerca con Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky es actualmente un diputado por Movimiento Ciudadano, un diputado al Congreso Federal, que tiene ideas que resuenan mucho conmigo, que resuenan mucho con el viejo proyecto de democracia social, y de cuates, he sabido, yo asesoro a Salo en cosas. Pero una militancia política no, y no me veo volviendo a tener una militancia política, pero tengo buenos amigos en círculos políticos, y cuando sus ideas de mundo se parecen a las mías, me da gusto colaborar. Ok. Tienes amigos de tanto de izquierda, derecha, de todo, por lo que nos has platicado, que eres abierto a todo, o si eres procuras tener cierto círculo que nomás piense como tú o en lo que tú crees. A medio camino de las dos posturas que acabas de describir. Es decir, tengo amigos de izquierda y de derecha, sí, por supuesto. Vería yo muy difícil ser amigo de Gerardo Fernández Noroña, o vería yo muy difícil ser amigo de John Ackerman. Es decir, bueno, John Ackerman ya sé que no soy muy amigo porque nos topamos profesionalmente alguna vez y no nos caímos bien. ¿Canal 22 o no? No, en TV UNAM. En TV UNAM. TV UNAM, sí. Oye, bueno, ahorita tocamos ese tema. Entonces, bueno, pues yo, una gente que pensara así, difícilmente podría ser mi amigo, pero a ver, te pondré un ejemplo de figura mediática que es un querido amigo y con el que colaboro además, Hernán Gómez, que es muy un convertido de Morena, es buen amigo. Gibran Ramírez es alguien con que tengo una buena relación. O sea, hay gente de Morena y gente que han sido
funcionarios de Morena, legisladores de Morena que son buenos amigos. Así como ya al grado John Ackerman o Gerardo Fernández Noroña, sí veo difícil llegar. Déjame irme al otro extremo, pues yo, y no lo oculto en lo más mínimo, yo tengo gran aprecio por la familia Calderón Zavala, aunque no comparta yo muchas de sus posturas políticas, pero por el presidente Calderón, por Margarita Zavala, por Juan Ignacio Zavala, tengo gran aprecio. No pareciéndose mi idea de mundo en nada a la de ellos y particularmente a la de Margarita y el presidente Calderón, pero parecen gente de primera, pero bueno, no sé si me podría yo llevar con algunos de los legisladores panistas que recibieron al presidente de Vox recientemente y que creen que estamos en una cruzada contra el comunismo. Es decir, soy una persona abierta a llevarse con gente que piensa de manera muy disímbola, pero digamos dentro de ciertos parámetros que no me saquen de quicio. Claro. Los extremismos me sacan de quicio, los fanatismos me sacan de quicio. Entonces sí tengo amigos de muchos rumbos, pero no de todos, digamos. Claro. Oye, toquemos el tema de TV UNAM. ¿Fuiste mucho tiempo director de TV UNAM? ¿Eras el...? Fui poco tiempo director de TV. Poco tiempo, ok. Sí, ¿cómo fue trabajar una televisión para la universidad? Digo... Por desgracia, terrible. Te lo cuento. Es el proyecto que más me ha gustado hacer en la vida y es mi único gran fracaso profesional. Sí, fue una muy mala experiencia profesional. Yo trabajé 7 meses y medio en la Universidad Nacional Autónoma de México, a invitación del rector todavía Enrique Graue. Bueno, pues cuando yo llegué ahí, había una televisora que producía muy poquita tele, producía 4 horas a la semana, que producía sobre todo tele de foro, es decir, gente sentada hablando, y que sobre todo producía programas que hablaban de lo que sucedía en la UNAM. Entonces yo llegué ahí con un proyecto que tenía 3 vertientes importantes. Una, yo lo que dije es, yo no dirijo una televisora, yo dirijo una plataforma de comunicación que tiene una televisora y una de cuyas principales salidas es una televisora. Pero yo vengo aquí a generar contenido cuya salida digital es simultánea, que está anclado a las redes sociales todo el tiempo y que no solo es contenido de video de larga duración, sino también de video de corta duración, de audio, de texto, de foto fija, gamificado, en fin, muchos tipos de contenido. Luego, lo 2 era, no me interesa hacer una televisión que mire a la universidad, sino una televisión que mire desde la universidad. Una televisión que trate de ayudarnos a entender la ciencia o la literatura o la política o el deporte o lo que sea que suceda en el mundo desde el conocimiento que se genera en la universidad, no una televisora en la que la universidad se mire el ombligo. Y en tercer lugar, me interesaba de manera muy importante dialogar con un público más joven y con un público universitario sobre todo, y para mí eso tenía que darse necesariamente por una parte a través de las plataformas digitales, pero por otra parte a través de otros lenguajes. A mí me interesaba explorar más lenguajes documentales y proyectos de animación que televisión de foro, aunque había algunos programas de foro, pero que más bien funcionaban como podcasts, es decir, en donde yo entendía que yo tenía que llenar la pantalla con eso, pero que realmente a lo que yo aspiraba era que la gente lo oyera mientras estaba en el metro, en el metrobús, en el taxi, caminando, haciendo ejercicio, en la antesala, etc. Entonces, bueno, pues se me aprobó ese proyecto, se me permitió desarrollarlo, pero siempre en un ambiente muy hostil. Se me reprochaba mucho no ser de la UNAM, sino ser de la Ibero. Se me reprochaba mucho venir de Televisa. Yo había trabajado muchos años en Televisa y con mucho orgullo haciendo un trabajo que me parece muy digno y en el que me sentí muy libre. Y se me reprochaba además, o me complicó la vida, pues que era un lugar, digamos, desaseado en términos administrativos, en donde no había buenas prácticas de UNAM, y yo quise poner orden administrativo en ese lugar y cuidar el patrimonio de la universidad, y bueno, pues eso molestó
a muchos en el interior de la UNAM, entonces duré poquito tiempo ahí. No fue una buena experiencia, lo lamento porque me gustó muchísimo desarrollar ese proyecto, es de las cosas en las que más me ha gustado trabajar, pero no fue una buena experiencia trabajar ahí. Wow, no me imaginé que, digo, la UNAM es un semillero de talento, ¿no? Y teniendo También. una plataforma como esa y no explotarla, y que llegaras tú con una idea para hacerlo y que no se te apoyara por, pues, ¿qué se le puede decir? ¿Política interna? Sí, es un lugar políticamente complicado la UNAM. Yo creo que, a ver, si hago un ejercicio crítico y autocrítico, yo creo que no hubo un buen procesamiento de mi nombramiento por parte del rector. Creo que pesan mucho las figuras de los exrectores y que no fueron consultados sobre si estaban de acuerdo que yo llegara ahí o no. Creo que yo mismo fui poco cauto, creo que yo prioricé, digamos, la eficacia profesional por sobre entender las dinámicas políticas de la UNAM, que son muy complicadas. Tres, creo que la UNAM no es una UNAM, sino son muchas UNAMs. Hay gente de muchas ideas de mundo al interior de la UNAM. Yo tengo amigos entrañables que trabajan en la UNAM y que hice en esas épocas. Es decir, tengo la mejor opinión de gente como Jorge Volpi, como Pedro Salazar, como Fernando Castañeda y como muchísima gente que trabaja en la UNAM. Pero hay otra UNAM distinta. Yo creo que esa UNAM y la UNAM que tiene tomado el auditorio Justo Sierra, pues no son la misma UNAM. Claro. Yo creo que hay muchos, es un lugar muy activo políticamente y con mucha presencia de gente ultra, y es un lugar en donde hay un peso importante de figuras políticas que pues finalmente terminan tomando decisiones. Entonces yo creo que el rector Graue fue ingenuo y yo también, y si tuviera que volver a hacer todo desde cero, yo le hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo no soy un buen fit para la UNAM, no nos parecemos, yo vengo de otro mundo y usted tendrá mejores resultados poniendo un director Puma. Y Claro. así lo hizo inmediatamente después, y Armando Casas hizo un extraordinario trabajo en la UNAM, y él es muy Puma y es muy lo que espera la UNAM. Sí, al final es lo mismo, el no querer aceptar a alguien de fuera por el hecho de no haber estudiado ahí y no nada más hablando de la universidad, hablamos de todo el país, ¿no? El cómo nos ponemos la camiseta de algo y no poder reconocer o aceptar a algo que viene de fuera que tal vez te va a ayudar a ser mejor, ¿no? Pero a ver, déjame decirte que yo ahí tengo algún gradito de esperanza últimamente. Ujú. Yo siento, no sé si estés de acuerdo conmigo, que los regionalismos eran mucho más fuertes cuando éramos más jóvenes. O sea, siento que a alguien le decías, es que él es regio, él es tapatío, él es culichi, él es chilango, Sí, él es guajiro, y luego salía el comentario mala onda, el estéreo, y creo que eso ha bajado. Creo que hemos aprendido a convivir mejor y a respetarnos. ¿Tú no percibes eso también? sí, sí lo percibo en cierta manera, lo veo necesario el estar en contra, por ejemplo, hablando de comedia, que entre comediantes se siguen tirando. Ah, y eso es. Son amigos todos por fuera, pero por ejemplo, que le tiren tanto a los regios o que los regios le tiren a los de Guadalajara o a los de Torreón y Saltillo, que nos dicen, no, pues ustedes son hijos de los de Monterrey. Se sigue dando, pero ha cambiado bastante. Todo, Yo digo. creo que a ver, a mí en términos de carrilla me divierte, ¿eh? Sí, claro, totalmente. Y además te voy a decir, pues yo tengo mucha familia en La Laguna, pero por otra parte tengo mucha vida en Guadalajara, tengo mucha relación profesional con Guadalajara, entonces son cuando menos tres universos que conozco bien, el de La Laguna y el de Durango, el de Guadalajara y el de la Ciudad de México, y sí hay idiosincrasias, es decir, sí hay maneras de pensar y maneras de hacer distintas, y por supuesto que me encanta echarles carrilla a los laguneros y a los tapatíos y recibir carrilla de ellos, pero lo siento hecho en mejor onda de lo que Ah, estaba claro, claro, sí. hecho hace 10 o 20 años. Creo que hace 20 años, 10 o 20 años nos la agarrábamos en serio, y creo que eso ha bajado. Sí, le quitamos la malicia, ¿no? Exacto. O la intención de ofender o atacar, ¿no? Antes Sí. era
te estoy atacando, ahora es un chascarrillo, ¿no? Sí, es un juego, por supuesto, con jiribilla y políticamente incorrecto, pero a mí no, la corrección política no se me da, entonces me parece muy bien. Pero creo que ha bajado, digamos, la intencionalidad negativa de esos juegos, por fortuna. Sí. Oye, Nicolás, te quiero preguntar ahora, ¿cómo- trabajaste en todos los medios? Pues Televisa, en muchos. Azteca, 22, bueno, mencionaste UNAM, Milenio, se me puede escapar una de todas las que has trabajado. ¿Alguna vez hubo un conflicto también porque no te dejaran ser yo te recuerdo mucho en Canal 22 y en Foro TV y en todos los especiales que era aniversario de los Beatles y ahí estabas tú como conductor en Canal 22 o digo, te menciono los Beatles, pero de cualquier figura a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo fue trabajar para tan diferentes o se trabaja igual en todas o tenías toda la libertad? Se trabaja parecido. El único lugar en donde fui muy infeliz profesionalmente fue TV UNAM. Ok. Los dos lugares en los que más trabajé fueron Canal 22 y Televisa. Ujú. En ambas televisoras trabajé 9 años, no consecutivos, sino un ratito se empalmó, o sea, un ratito en que trabajaba yo para Televisa y para el 22. No Sí. había conflicto de interés al ser una televisora pública y una televisora privada. Trabajé en Milenio, trabajé en el Universal, muchos años también, trabajé en otro periódico que se llamaba El Centro, dirigí una revista que se llamaba El Huevo, era una El revista huevo, sí. independiente, pero trabajé en muchas revistas de Grupo Editorial Expansión de manera muy destacada. No, a ver, lo que yo diría es, yo me formé una personalidad mediática en Canal 22 fundamentalmente. Es decir, yo había hecho mis pininos en la radio, con mi madre en ABC Radio y luego una Ujú. estación que se llama Ondas del Lago. Y después de eso me empezó a invitar Pablo Boullosa a ir a un programa suyo que se llamaba La Barra de Letras, porque yo escribía y me gustaba la literatura y tenía experiencia mediática. Y después de eso, Canal 22 me invitó a formar parte del panel de un programa que se sigue llamando, yo no participo, pero que se sigue llamando La Dichosa Palabra. Ujú, ujú. Entonces, un programa sobre lengua y literatura. Y Sí. creo que ahí yo fui construyendo un personaje que fue alentado por ciertas figuras en Canal 22 en aquella época, por Enrique Strauss, por Froilán López Narváez, de manera muy importante. Y ese personaje pues, funcionó en la tele algunos años. Entonces, de ahí me invitaron a Azteca, de ahí me invitaron a Televisa, pero yo ya era, digamos, una figura más o menos consolidada para los estándares de la televisión cultural cuando llegué a la televisión comercial. Entonces, pues ya Azteca sabía que estaba comprando, Televisa sabía que estaba Ok. comprando. Entonces, pues yo ya era lo que era, digamos, para ese entonces. Y fueron muchos años muy felices, fueron 13 años muy felices de trabajo a cuadro en la televisión que dejé justamente para irme a dirigir TV UNAM. Yo empecé a sentir que pues, yo a cuadro ya había hecho como todo lo que se podía hacer y que me gustaba cada vez más la producción, que me gustaba cada vez más conceptualizar proyectos de comunicación en lugar de figurar en proyectos de comunicación. Mantengo una presencia mediática siempre, no, nunca dejé de tener una columna periodística, muchos años la Ujú. tuve en el Universal, luego muchos años la tuve en Milenio y ahora recientemente recibí una invitación del Heraldo en donde mantengo mi columna todos los miércoles y además me invitaron a hacer un caramelito, que es una videocolumna que Ujú. hago todos los viernes para las redes sociales del Heraldo de México y que bueno, pues es como un guiño a la nostalgia de toda la época en que me dediqué activamente a los medios de comunicación a cuadro. Fue muy feliz fue una etapa en la que aprendí mucho, en la que me divertí mucho, pero que después de 13 años empecé a sentir que pues ya no estaba yo enseñando, ya no estaba yo aprendiendo y se me antojaba más hacer las cosas del otro lado del vidrio, digamos. Claro. Wow. Oye, Nicolás,
quiero tocar digo, es un tema delicado, no sé si supiste lo que acaba de pasar hace poco con Carlos Vallarta, el comediante, Muy que, bien. que hizo sus comentarios acerca de la... creo que todos los medios lo han volteado a su, vamos, a que sea más nota negativa y que sabemos que vende más, pero pues lo que dijo él fue en términos generales que bueno, pues que no le gustaba su comedia y que no permitía que sus hijos lo vieran porque era pues una figura que había apoyado al régimen de Pinochet en Chile y todo eso. Pongo de ejemplo esa figura porque tú también alguna vez escribiste en una columna lo de Juan Gabriel. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué en México ponemos como dioses a estas figuras que, digo, mis respetos para todo el trabajo que han hecho? Y lo veo un poco también con el presidente actual. ¿Por qué tenemos que ponerlos en un gran pedestal y que nadie diga nada malo de ellos? A ver, te divido la respuesta en varios porque es una muy buena pregunta. Lo primero que yo quiero decir es que yo soy fan de Chespirito. Lo Ok. dije, o sea, yo crecí viendo a Chespirito, me divierte enormemente y soy fan de Carlos Vallarta, me divierte Ah, enormemente Carlos Vallarta. Entonces, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice Carlos Vallarta sobre Chespirito. Es decir, bueno, o sí con una cosa, sí era un cómico huevón. Es decir, sí repetía muchísimo los libretos. En eso tiene toda la razón Carlos Vallarta. Pero a mí me parece un cómico ingenioso, inteligente, con una idea de mundo conservadora y a menudo tontamente conservadora, con la que yo no estoy de acuerdo, en eso tiene razón Vallarta también, y que claro que trabajó para dictadores. Por cierto, también Queen, también Sting, también Jennifer López, también Kanye West, también Liza Minnelli. Es decir, para mí me parece muy mal que la gente trabaja para dictadores, pero para mí eso no invalida el fruto de su trabajo, como no queda invalidada la música de Wagner porque fuera antisemita. exacto. Bueno, ahora, no estando de acuerdo con Vallarta, no me enoja que Vallarta diga eso. Me parece interesante, divertido, provocador y me parece que da para discutir sobre Chespirito. No me parece que haya que insultar a Carlos Vallarta, que acribillar a Carlos Vallarta, que crucificar a Carlos Vallarta o menos aún que cancelar a Carlos Vallarta, que me parece un tipo... Cancelar. Diste ¿por qué cancelarlo? Porque creo que estamos en una sociedad de la intolerancia en donde hay, pues digamos, como un gran empoderamiento derivado del entorno digital y particularmente de Twitter. Twitter es un lugar además cuyas dinámicas generan muchísima violencia. Eso no hubiera podido suceder en Instagram, eso difícilmente hubiera podido suceder en Facebook. Y además son dinámicas que son muy susceptibles a procesos manipulatorios. Y ahí te va la respuesta sobre Juan Gabriel. Bueno, yo escribí un texto que, por cierto, era un texto que hablaba mal de mí, fundamentalmente. O sea, lo que decía, la esencia de ese texto es, a mí no me gusta Juan Gabriel, de lo que me pierdo. Y lo que decía es, ¿por qué a mí, que me gusta tanto la cultura gay, cosa que es cierta, no me gusta Juan Gabriel? Porque soy un pinche clasista. Porque en realidad, y esa era la esencia de esa frase, no es que la categoría cultural joto, es decir, la categoría cultural de aquello que es horrondamente gay me molesta, eso de hecho me encanta, sino me repulsa la categoría cultural naco, es decir, aquello que es horrondamente de mal gusto. Y en eso me la estoy perdiendo yo, porque el que no está entendiendo el chiste soy yo. Con esa visión del mundo se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero, para eso es el texto. Pues un texto como el mío o unas declaraciones como las de Carlos Vallarta son un acicate, un punto de partida para la discusión y para eso sirven. Y así hubiera quedado durante mucho tiempo. Bueno, por una parte hay en redes sociales un fenómeno y es un fenómeno
generacional, creo que es la cultura de la cancelación, que es acribillemos y busquemos dejar en el ostracismo a todo aquello que no, contra lo que no estemos de acuerdo y que no forme parte del mainstream. A mí eso me parece muy nocivo para la diversidad de pensamiento en una sociedad. Es decir, yo quiero vivir en una sociedad en la que estemos en desacuerdo, no en acuerdo, porque mientras estemos en desacuerdo podremos tener discusiones más interesantes y más enriquecedoras. El segundo asunto es que, por desgracia, y esto me lleva a TV UNAM, este tipo de fenómenos son muy manipulables políticamente. Entonces, ¿cuándo sucedió este episodio mío de Juan Gabriel? Cuando yo había pisado demasiados callos en TV UNAM y cuando mis amigos, cuando mis enemigos políticos, qué buen lapsus, cuando mis enemigos políticos estaban buscando cómo sacarme de ahí. ¿Te parece normal que un texto de un columnista de Milenio haya arrojado 2 millones de tweets en 24 horas? ¿Te parece normal que haya sido el trending topic número 1 del país el mismo día que venía Donald Trump de visita? A mí no. A mí me parece, y hay un gran trabajo de Ana Mariela Buenaga al respecto en un libro que se llama Linchamientos Digitales, que alguien o alguienes le echaron una lana a que esa nota creciera, y existe un proceso en marketing digital que seguramente debes de conocer, que se llama Reverse SEO, Reverse Search Engine Optimization, que busca hacer que una nota crezca para ocultar otro. Eso me parece que fue la tormenta perfecta para servir a intereses políticos, tanto al interior de la universidad como al interior del gobierno federal y de una funcionaria de la Secretaría de Gobernación que hubiera debido luchar contra la discriminación, pero que se prestó a ser utilizada políticamente para ocultar, digamos, el oprobio de la visita del presidente Trump con el asunto mío. Okay. Entonces, me parece preocupante, pero me parece preocupante más allá de lo que yo haya perdido o no, o Carlos Vallarta haya perdido o no en la historia. Me parece preocupante que como sociedad creamos que ese es un buen nivel de debate y que creamos que podemos decir lo que nos da la gana en Twitter y que tengamos tan poco interés en discutir de manera inteligente y que tengamos tan poco tolerancia por la opinión del otro, porque yo insisto, soy fan de Chespirito, estoy en desacuerdo con Carlos Vallarta, pero me parece no solo que tiene el derecho a decir lo que dice, sino que a mí me estimula intelectualmente oír una opinión tan distinta de la mía. Claro, claro. Pero ok, te entiendo todo eso, pero voy a la gente, la gente, el pueblo, al ver tanto esa nota, tanto lo de Vallarta como lo tuyo, se poniendo a un lado Twitter, la gente en la calle, lo platicas con ellos y hay gente, bueno, yo que lo platiqué con gente, hay gente que se ofendió realmente como si se lo hubieran hecho a él y que no respeta. Por un lado exigen libertad de expresión y por otro lado, no, pero no, ese tipo de libertad, no me toques a mis ídolos. Yo creo que también tiene que ver con una sociedad que está muy volcada, pues digamos, a la idolodulia, o sea, a tener ídolos. Es decir, y que tiene que ver con una estructura siempre en donde hay una figura providencial que nos va a salvar. Nosotros pasamos de un régimen monárquico en el México prehispánico a un régimen monárquico en el México colonial, a un régimen presidencialista, con 2 paréntesis imperiales. Es decir, nunca hemos sido, no sé si has visto una serie televisiva danesa que es muy buena, si no la has visto, verla en Netflix, que se llama Borgen. Bueno, Borgen es una serie que sucede casi toda en el Parlamento danés y te das cuenta de cómo funciona un sistema parlamentario, en donde lo que cuentan no son las personas, sino son los partidos, en donde hay que construir mayorías para gobernar, en donde hay que construir un proyecto de gobierno para gobernar. Y aquí siempre es, ya va a venir el ranchero con botas, o ya va a venir el tabasqueño dicharachero, o ya va a venir el pelón que sí es bueno para los negocios, o ya va a venir Juan Gabriel con sus lentejuelas, o Chespirito con el chipote chillón, a salvarnos y a redimirnos y a encarnarnos. Siempre creemos que hay una figura providencial en la política o en la cultura popular que encarna todas nuestras aspiraciones y nos cuesta trabajo el pensamiento complejo. ¿Qué creo que necesitamos de manera urgente? Creo que necesitamos crear
una sociedad que valore el pensamiento complejo. Y eso es una sociedad de ciudadanos. Pero nuestra concepción educativa desde los héroes de la historia patria, digamos, tiende mucho a crear santones, no a crear hombres y mujeres de carne y hueso falibles y complejos. Entonces creo que somos una sociedad particularmente refractaria al pensamiento complejo. Wow. Sí, totalmente. Y esta manera de querer encasillarnos ahora en blanco y negro, de estás o no estás, ay, yo veo tanto interesante en los grises, digo, poniéndolo en colores, ¿verdad? Blanco, negro, hay tantos tonos de gris que no puedo pensar un día como extrema derecha y también puedo ser socialista en pensamiento, o sea, no necesito una bandera que me identifique totalmente, ¿no? Yo creo que somos malos para los grises y que eso es enormemente preocupante. Y creo además que no ha ayudado el contexto político. Es decir, durante mucho tiempo los gobiernos de la transición, por supuesto que procuraron que adviniera la democracia, que hubiera alternancia en el poder, y eso es buenísimo, que se construyeran instituciones, pero también es cierto que no lograron resolver el problema de desigualdad y que eso Claro. encabronó a la gente, que ha habido mucha gente muy encabronada y que ahora el presidente y su partido capitalizan ese encabronamiento, esa indignación, para crear una sociedad binaria, una sociedad en donde estás con él o estás contra él y en donde él se permite descalificar y sospechar aquello de manera que sus adversarios más se encabronen y más le digan y más descalifiquen al partido del presidente y al presidente mismo. Entonces sí, no estamos en un momento padre en términos de tolerancia ni en términos de diálogo en el país. En eso tienes toda la razón. Nicolás Alvarado, muchísimas gracias por este tiempo que me diste. Quedé encantado con la plática. Me gustaría que le siguiéramos platicando. Ante todo, mi admiración y respeto y de veras, muchas gracias por este tiempo. Al contrario, de vuelta. Gracias a ti, gracias por la invitación y el día que me invites a Candaré. Sí, gracias. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias a todos los seguidores del Random 71. Gracias a Nicolás de nuevo por acompañarnos y por ser tan accesible esta práctica. Y bueno, este fue el podcast del Random 71, donde todo es cuestión de suerte. Muchas gracias, Nicolás. Gracias de veras. Gracias, un abrazote. Nos vemos. Igualmente.